¿Qué tal, compañeros? Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando la ingeniería logística. Mi nombre René González Domínguez, profesor Juan Morales. Soy del grupo Z. En estos momentos voy a explicarle lo que es la unidad 5, que es diseño de experimento. En esta práctica que les voy a dar inicio, pues es de suma importancia para lo que son nosotros como alumnos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos damos a la tarea en practicar cada uno de los conceptos y prácticamente la metodología que se está utilizando en esta grabación. Para ello también nos considera o formamos parte de esta metodología porque ahora pues son aplicables a nuestro campo laboral. Por eso para mí fue de mucha importancia en empezar a conocer y crear cada uno de los experimentos en mi trabajo personal. Para esto también me sirvió de mucho porque es una nueva metodología. En Minitab lo he utilizado, pero no muy a menudo. Entonces, Minitab me dio la oportunidad de conocer, experimentar y empezar a diseñar gráficas que no conocía. Como también empecé a experimentar parte de estos tipos de métodos que en la actualidad no se están utilizando dentro de la compañía. Y pues sí, fue de mucha importancia y aparte fue de mucho valor en crear y empezar a descubrir nuevos experimentos. Ok, entonces voy a dar inicio a lo que es nuestra presentación. En esta presentación, como les comenté anteriormente, es basada a la empresa donde actualmente estoy laborando. Y para ello empezamos primero con la definición de qué es un diseño de experimento. Ok, nos dice que el diseño de experimento se define como un conjunto de técnicas activas que manipulan un proceso para inducirlo a proporcionar la información, para mejorar mediante los cambios en su variable y su interacción o secuencia de ejecución. Este diseño se han formado de manera eficaz para hacer pruebas en los procesos. Más que nada está enfocado en los procesos de producción y al hacer pruebas se controlan y el proceso así como se establece este método en secuencia de aplicación. Entonces podemos obtener datos estadísticamente que podamos proporcionarnos y a su vez hacer una conclusión comprobable para este tipo de proceso o sistema en el que se esté trabajando. Este proceso también nos dice que precisamente la aplicación del método científico para generar conocimientos acerca de un sistema o proceso. De esta manera nosotros nos estamos dando cuenta que este diseño de experimento nos trae más que nada cómo aplicar este método y cómo conocer este sistema en su proceso dentro de unas líneas de producción o dentro de una empresa. Entonces, este diseño de experimento también le podemos llamar como DOE en sus siglas inglés. También nos dice que como todo producto llega a proceso, tenemos que generar un sistema de FIFO, una entrada, una salida. Este producto llega a lo que es el almacén como materia prima, a su vez las líneas se transforman y nuevamente se genera un finish good. Para este material entonces prácticamente vamos a estar trabajando en lo que entra y lo que sale dentro de nuestro proceso. Dentro de estos aspectos hay 5 que más influyen en la selección de un diseño experimental.
el objetivo del experimento, qué es lo que voy a tener como objetivo principal, ¿no? El segundo es el número de factores, estudiar cuántos factores voy a estar teniendo dentro de mi proceso o cuántos factores voy a estar integrando a esa parte de la metodología. El número de niveles que se prueban en cada factor, cuántos niveles voy a estar generando por cada número de parte o número de factores. El 4 dice los efectos que interesan investigar, qué hay entre una y otra, o sea, qué porcentaje hay, qué tipo de grados, y ahí depende del objetivo principal del experimento. Y ahí en el quinto es el costo del experimento deseada. Ok, como dije al inicio, el método es muy bueno y aparte gráficamente nos muestra los objetivos y las formas en las que se debe de estar manejando por cada factor o por cada experimento que uno vaya procesando en su este método nos ha ayudado mucho para las conversiones y las estadísticas de cada uno de los conceptos. Ok. En la unidad 5, diseño de experimento. En este ejercicio se calculará datos de la compañía a la cual trabajo actualmente, con nombre de la de México, ubicada en el Parque Valle Bonito, Tijuana, Baja California. Esta empresa se dedica a producir productos médicos en la cual es necesario conocer partes de su proceso teniendo datos específicos de manera constante. Esto en beneficio de la misma compañía. Estas estimaciones son para que nos sirvan tener más ordenadas nuestras áreas, como conocer los tiempos de nuestras máquinas. Así, de esa forma, el personal sabe cuánto tiempo se tomará en hacer un setup de cada máquina. En esta compañía prácticamente hay tipos de máquinas y aparte procesos que de alguna manera necesitan tomarse tiempos para poder hacer una buena investigación y un buen setup de cada uno de sus procesos. En esta compañía hacen tipos de productos para el beneficio común de la persona. Entonces, de alguna manera necesitamos estar más familiarizados con este tipo de situación. En este proceso de investigación o experimento que hice en su momento, me ayudó mucho en una de las mejoras en cómo estar trabajando con cada una. Aquí el objetivo principal es mejorar la aplicación del pegamento en el horno donde se procesan dichos productos. En este proceso hay dos tipos de producto, que es la careta azul y la careta peach. En este uno de las partes más por procesos o métodos que se han establecido, pues no tenían definido una cantidad o no conocían el tipo de grado o el espesor de cada uno de los productos. Entonces todo es en básicamente teoría, no en práctica, pero a su vez no podíamos entender cuál era la parte más interesante de cada uno de ellos. Entonces me di a la tarea de hacer este tipo de investigación para empezar a mejorar nuestros procesos. Cabe mencionar que esta es una de las líneas de nuevos productos y estos nuevos productos pues hacen a su vez a que los demás empiecen a hacer un cálculo más exacto. En la línea de producción se utilizan dos tipos de pegamentos libres de otros componentes. Para su aplicación, una del 15% y otra del 45%. Estos pegamentos una vez aplicados se llevan al horno con una temperatura entre 150 y 190 grados centígrados. La prueba que hace la calidad es que cumpla con el espesor del cubrimiento en la pieza, ya que puede deteriorarse, lo cual se hacen nuevas pruebas para productos que aún no se están trabajando actualmente. Y pues esto para beneficio
propio de la compañía. Aquí le puedo mostrar una fotografía pequeña de lo que es la máquina y donde se hace el setup. En esta máquina, pues por política de la empresa no podemos, tomé unas pequeñas fotografías que en qué fue basado mi proyecto. Los factores que interfieren en esta parte del proyecto experimental es temperatura y concentración en porcentaje. Las temperaturas están entre 150 y 190 grados centígrados, con su concentración entre el 15 y 45%. Actualmente, la temperatura está entre 170 y 30% grados centígrados. Aquí, pues prácticamente puse una pequeña tabla en lo que es la temperatura, un alto de 160 grados Fahrenheit con un bajo de 180 grados Fahrenheit. Concentración, aplicación del pegamento de un 20% a un 40%. Queremos saber la mejor aplicación de pegamento, ¿no? Entonces, en nuestra diapositiva podemos ver que ya empezamos a iniciar con nuestro diseño de experimento. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Es empezar a trabajar con una función de Minitab. Con esa función vamos a empezar a trabajar con cada una de ellas para empezar a clasificar y empezar a ver las gráficas de cada uno de nuestros problemas. Entonces aquí iniciamos con esta práctica y espero que estas funciones que vayamos haciendo pues sea de nuestra mejor conveniencia. Aparte pues nos sirvió mucho porque de ahí pues ya tomamos varios factores para que no nos empezara a afectar en cada uno de nuestros procesos. Entonces, como les mencioné, empezar nuestras funciones de Minitab. En este caso vamos a estar trabajando con DOE, como les mencionaba, que es diseño de experimento, factorial y crear factorial de diseño. Entonces, vamos empezando a trabajar con le vamos a dar el clic. Aquí en esta función vamos a empezar a trabajar con los diseños de nuestro proceso, las opciones, los factores y empezar a trabajar. Para ello vamos primero a saber que nuestra función esté activa y el diseño, que son 4. Aquí le vamos a dar 4, le vamos a dar OK. Para estas las opciones, debe de estar activo en Do Not Fall y Store Desi. Aquí empezamos a hacer la captura de nuestros factores y nuestros nombres de cada uno de los tipos de tabla que vamos a empezar a trabajar. Entonces, como factor A tenemos nuestro nombre de temperatura. Esto va a ser numéricamente, va a ser de un mínimo de 150 a un máximo de 190 grados centígrados. Entonces, el factor B va a ser nuestro pegamento. El pegamento va a ser de un 15% a un 45%. Entonces, ya teniendo los datos capturados, le vamos a dar OK. Nos va a dar este tipo de tabla en el que empezamos a trabajar parte de eso. Entonces, de alguna manera vamos a empezar yéndonos por esta tabla. Ya hicimos nuestras funciones, ya vimos que era nuestro factor el que íbamos a utilizar y en la siguiente columna pues empezamos a ver lo que es a crear nuestro factor. Iniciamos que es el número 4, le dimos OK y pues nos dio la tabla, ¿no? En esa tabla empezamos a capturar lo que es la captura de temperatura y de pegamento. Vamos a empezar a trabajar también con parte de las capturas y los diseños de nuestra estadística.
Entonces, para esta parte, empezamos a ver que nuestras gráficas empiezan a cambiar de manera constante. Entonces, para ello necesitamos empezar a hacer la captura de el tipo de soldaduras que va a empezar a utilizar nuestro ejercicio. Ok, empezamos con estadística, DOE, factorial. Perdón, tabla. Vamos a empezar a seleccionar lo que es la temperatura y el pegamento en la siguiente columna. Para ello, en lo que es, le damos clic en asociado, vamos a hacer la captura de soldadura, que para esto ya debe de estar capturado en nuestra tabla de Minitab, soldadura, y vamos a activar la tecla MITS y le damos OK. En esta parte tenemos que hacer nuestra captura antes de seleccionar esto, si no, no te lo va a dar como opción. Entonces, una vez ya teniendo esa captura, ok, si ya tenemos esa captura, como lo podemos observar en nuestra diapositiva, ya teniendo la captura aquí, ya podemos empezar a trabajar con otro tipo de gráfica. En este tipo de gráfica, nos dice que a 150 grados con el 15% de la aplicación de pegamento es un promedio de 22.90. De exactas, al igual con los 150 grados tuvimos al aplicar del 45% un espesor promedio de 29.02. Al hacer esta prueba con 90 grados y un 15% de la aplicación tuvimos un espesor de 27.82. Cuando la aplicación fue la del 45%, con la misma temperatura el espesor promedio fue del 28.26. Entonces, para esto empezamos a empezar a trabajar con otro tipo de gráfica para que empecemos a monitorear este tipo de situaciones. Entonces, una vez teniendo ya esto, empezamos a ver otro tipo de gráfica. Aquí, como les comento, este tipo de tabla empezamos a hacer la captura